Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. En 1993, surgió en Nueva Gales del Sur, Australia, el Grupo de Apoyo a las Víctimas de Homicidio, con la finalidad de ofrecer asesoramiento, soporte e información a las familias y allegados de los fallecidos en manos de criminales. La iniciativa, que surgió de la unión del duelo y los deseos de ayudar de dos familias destrozadas por el homicidio de sus hijas, se convirtió en un proyecto que llevó a cambios legislativos en el país y brinda contención a más de 4,000 familias, una cifra que, según se indica en la página web de la organización, crece en promedio cada 3 días. Fueron los padres de Ebony Simpson, asesinada en 1992, y de Anita Covey, cuyo homicidio tuvo lugar en 1986, y a quien dedicamos nuestra entrega de hoy, quienes encontraron en su propio dolor y aprendizajes la inspiración para hacer algo por quienes lo siguieron en el inesperado y trágico camino que impone la pérdida violenta de un ser querido, pero también para contribuir a la evolución del sistema judicial australiano. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Anita Covey nació el 2 de noviembre de 1959 bajo el nombre de Anita Lorraine Lynch, en Sydney, capital del estado de Nueva Gales del Sur, en Australia. Creció junto a sus padres Gary Bernard y Grace Peggy Lynch y su hermana Catherine, 6 años menor que ella. Su papá era un artista gráfico de la Real Fuerza Aérea Australiana, mientras que su mamá era enfermera. Siendo adolescente, la hermosura de Anita le permitió participar en concursos de belleza e iniciar una prometedora carrera como modelo. Incluso se coronó como reina del Miss Western Suburbs en noviembre de 1979. Sin embargo, pronto descubrió su vocación y decidió seguir los pasos de su madre, así que se inscribió en la escuela de enfermería. Mientras cursaba sus estudios en el hospital de Sydney, conoció al que se convertiría en su esposo, John Covey. Ella tenía 20 años y él 23. El joven pensaba que su compañera era hermosa con su cabellera enrulada, pero consideraba que estaba fuera de su alcance. Sin embargo, un día se armó de valor y decidió acercarse. Para su sorpresa, ella también parecía interesada, y así se pusieron de acuerdo para salir a cenar. Su primera cita fue en un restaurante libanés en Surrey Hills. Después de salir por más de un año, se comprometieron y al tiempo, ella quedó embarazada. Los enamorados estaban felices, pues ambos deseaban ser padres. Pero unas semanas después de hacer el anuncio, perdieron el bebé, por un aborto espontáneo. Aunque estaban muy afectados, se propusieron seguir adelante y darse la oportunidad de formar una familia. El 27 de marzo de 1982, se casaron y se instalaron en una vivienda alquilada en Rockdale, donde comenzaron una vida tranquila. Salían a cenar, iban a conciertos y daban paseos con sus 2 perros. Transcurridos unos años, John ganó $10,000 australianos apostando en las carreras de caballos y optaron por hacer el viaje de sus vidas, escogiendo Estados Unidos como destino. Cuando la pareja regresó a Australia, se percataron de que tenían visiones distintas sobre cómo querían enfrentar esa nueva etapa de su vida juntos. John se sentía listo para establecerse y formar una familia, mientras que Anita quería seguir viajando antes de llegar a ese punto. Entonces, a pesar de estar enamorados, decidieron separarse y tomar un descanso.
Ella volvió a la casa de sus padres en Blacktown y él a la de los suyos en Rockdale. Sin embargo, mes y medio distanciados, aunque hablaban a diario, fue suficiente para darse cuenta de que querían volver a vivir juntos. Entonces comenzaron a hablar de comprar un departamento, pero 5 criminales se interpusieron en su camino y evitaron que esos planes se hicieran realidad. El domingo 2 de febrero de 1986, Anita le comentó a su mamá mientras desayunaba que llegaría tarde esa noche porque tenía planes para salir a cenar con unos compañeros del hospital. A las 3 de la tarde de ese día, la joven culminó su turno en el trabajo y se encontró con Annette Lynn Bradshaw y Elaine Brain para cenar en la zona de Redfern. Luego de comer, Elaine la llevó hasta la estación central. Su tren arribó alrededor de las 9 de la noche y llegó un poco antes de las 10 a su destino. Normalmente, Anita se comunicaba con su papá desde la estación para que él la pasara a recoger, pero esa noche los teléfonos monederos estaban descompuestos. Al ver que tampoco había taxis en ese momento, optó por hacer el resto del trayecto a pie, una decisión que le costó la vida. Anita caminaba hacia la casa de su familia por Newton Road, cuando aproximadamente a las 10 de la noche, una pandilla que viajaba en un HT Holden Kingswood robado se detuvo a su lado. 2 de los 5 hombres que iban en el auto bajaron, la agarraron y arrastraron al interior del vehículo, mientras ella trataba de defenderse con patadas y gritos. Sus alaridos fueron escuchados por vecinos del lugar, quienes llamaron a la policía. Un adolescente de 13 años que estaba con su hermana menor y su mamá escuchó los gritos y salió corriendo para tratar de ayudar, pero el auto ya se había alejado. Al regresar a la casa, llamaron a la policía. Poco después, cuando su hermano mayor llegó y se enteró de lo ocurrido, salió a buscar el auto de los perpetradores. En Prospect, conocido por ser un paraje de amantes, se detuvo junto a un HT Holden que estaba vacío. Alumbró el prado y no vio nada, de modo que pensó que quizás se trataba de un modelo diferente y decidió regresar a su domicilio. Pero no se había equivocado. Ese era el auto y los atacantes se habían escondido entre la hierba para evitar la luz del foco y solo salieron cuando el hombre se marchó. Después de secuestrar a Anita, los perpetradores le ordenaron que se desnudara, pero ella se negó y les pidió que la dejaran ir. Trató de que entraran en razón explicándoles que estaba casada y que tenía la menstruación, pero eso no los detuvo. La golpearon varias veces y le rompieron la nariz y los pómulos, y la obligaron a practicarles sexo oral. Antes de dirigirse al prado, se detuvieron en una estación de servicio para comprar cigarrillos y abastecerse de combustible. Mientras la mantuvieron retenida en el coche, la violaron repetidamente y una vez en Prospect, la sacaron del auto y la arrastraron a través de un alambre de púas y volvieron a abusar sexualmente de ella y a golpearla una y otra vez. Uno de ellos, John Travers, pensó que su víctima podría reconocerlos porque nunca cubrieron sus rostros y usaron sus nombres, por lo que convenció a los demás de que debían asesinarla. Entonces, él mismo le cortó la garganta y casi la decapitó, lo que produjo su muerte tras una agonía de alrededor de 2 minutos. A la mañana siguiente, la mamá de Anita fue a su habitación y notó que no estaba. Sin embargo, como algunas veces cuando salía hasta tarde, su hija se quedaba a pasar la noche en la casa de una amiga, Grace no se preocupó demasiado. Asumió que en el transcurso de la mañana tendría noticias suyas, pero no fue así. En horas de la tarde recibieron una llamada del hospital preguntando por Anita, pues no se presentó a la 1 para el comienzo de su turno. En ese instante, Grace supo que algo no estaba bien, y junto con su esposo y su otra hija, comenzaron a contactar a amigos y familiares para saber si habían visto o sabían algo de ella. El 3 de febrero la reportaron como desaparecida ante las autoridades. John Covey corrió desesperado a casa de sus suegros cuando le avisaron de la desaparición de su esposa. Luego, recordando los planes que habían hecho para ir a Shelly Beach, en la costa central,
se dirigió al lugar pensando que hubiera podido adelantarse para esperarlo. Durante el viaje escuchaba la radio. Repentinamente, la música fue interrumpida por una transmisión que le heló la sangre. El cuerpo desnudo de una mujer fue hallado en un prado en Prospect, en el oeste de Sydney. La policía aún no lo ha identificado. En medio de la conmoción, dio la vuelta directamente para la casa de la familia de Anita. John había perdido a la mujer que amaba y sintió que parte de él murió con ella. El cuerpo de Anita fue encontrado por un granjero de nombre John Ryn, quien se acercó al lugar al notar que sus vacas se quedaron reunidas mucho tiempo en un mismo sitio. Ryn les dijo a los detectives que había escuchado gritos durante la noche, pero creyó que se trataba de adolescentes que estaban de fiesta en Ryn Road. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, se sorprendieron por lo que encontraron. El cuerpo sin vida de la joven estaba desnudo y boca abajo. El detective Ian Kennedy, quien estaba al tanto de la denuncia sobre la desaparición de Anita Covey, vio un anillo en su dedo y lo deslizó para poder colocarlo en una bolsa de evidencias. Entonces se dirigió a la casa de la familia Lynch para ver si lo reconocían. Su padre pensó que podía ser el de su hija, pero fue John quien confirmó que era su característica sortija de matrimonio estilo ruso. Las autoridades iniciaron un gran despliegue en el prado donde fue hallado el cuerpo y peinaron el área buscando el arma homicida o alguna de sus pertenencias. No había rastros de sus pantalones de rayas rosas y blancas, su blusa blanca, sus mocasines y su bolsa de pana negra con su uniforme de enfermera. Como parte de las investigaciones iniciadas tras el hallazgo del cuerpo, la policía apuntó sus reflectores hacia John, quien fue la primera persona en ser entrevistada. Uno de los detectives lo empujó contra la pared, convencido de que era culpable y de que obtendría una confesión. En medio de su gran dolor y ante la gran presión a la que fue sometido durante el interrogatorio, John aceptó falsamente ser responsable. Pero por las características del crimen, pronto lo descartaron como sospechoso. Era evidente que no se trataba de un crimen pasional y que había varios involucrados en el hecho. Según la autopsia, su cuerpo tenía grandes moretones en la cabeza, los senos, la cara, los hombros, la ingle, los muslos y las piernas, lo que demostraba que había sido golpeada repetidamente. Además presentaba laceraciones causadas por alambre de púas en la cadera y las piernas. El forense también encontró cortes en las manos y dedos, posiblemente como resultado de un intento de defenderse del cuchillo con el que también cortaron su cuello al punto de la decapitación. El informe reveló que la joven tenía los ojos abiertos en el momento de su muerte, por lo que con seguridad vio a su asesino mientras la agredía. Según algunos reportes de medios, su cuerpo había sido mutilado y sus hombros se habían dislocado, pero esto fue desmentido por el forense. El día del funeral, que tuvo lugar una semana después de la tragedia, los padres de Anita se mostraron serenos y en silencio. John, por su parte, necesitó ayuda para mantenerse en pie y gritó desgarradoramente cuando se llevaron el ataúd de la iglesia. El joven enamorado que horas antes estaba haciendo planes para reiniciar una vida juntos con su esposa, vio cómo todo se desvaneció en un instante. Eso lo cambió por completo. Pasó de ser un hombre que bebía con moderación y veía las drogas como algo desagradable, a sumergirse en un mundo que hasta ese instante desconocía. Más adelante reconoció que en ese momento solo quería sentirse herido y morir. Para dar con los responsables, las autoridades iniciaron una verdadera cacería humana que se extendió por 3 semanas a lo largo de todo el país. El entonces primer ministro de Nueva Gales del Sur, Neville Grant, describió el asesinato como el crimen más vil del siglo y fijó una recompensa de $50,000 por cualquier información que permitiera dar con los asesinos. El brutal homicidio causó conmoción en toda Australia y afectó incluso a los detectives involucrados en el caso, quienes bajo la dirección del sargento Ian Kennedy lograron en tiempo récord identificar a los responsables. Como parte de las acciones que condujeron al arresto de los asesinos de Anita,
la oficial de policía encargada de funciones generales, Deborah Wallace, de 26 años, fue reclutada por el sargento Graham Rosetta para una misión: personificar a la señora Covey y seguir los pasos que dio la fatídica noche hasta el lugar en el que presuntamente fue secuestrada. Deborah estaba en su estación de trabajo contestando las llamadas que llegan a la sede de la policía cuando el detective caminó junto a ella y le hizo una serie de preguntas para corroborar su edad y estatura. Dos de las amigas de Anita que estuvieron cenando con ella el 2 de febrero fueron de compras con la oficial para adquirir un atuendo como el que llevaba la joven. Así, el 9 de febrero, justamente el domingo siguiente de la tragedia, Deborah abordó el tren de las 9:12 de la noche en la estación central, vestida como lo hacía Anita la noche del crimen. Estaba escoltada por detectives y un grupo de representantes de los medios de comunicación. La recreación tenía varios objetivos: mantener el interés de los medios en el caso, corroborar las declaraciones que habían ofrecido los testigos y refrescar los recuerdos de los viajeros u otras personas que podrían haberla visto. Mientras Debbie recorría el tren, los detectives entrevistaron a los pasajeros y les mostraron fotos de Anita. Cuando el tren se detuvo en la estación de Blacktown, Deborah comenzó a caminar por la calle, tal como lo hizo Anita. Los detectives le pidieron que se detuviera cerca del lugar donde los testigos dijeron haber escuchado gritos y también haber visto cómo una mujer era introducida a la fuerza en un auto. Permitió a los investigadores establecer una línea de tiempo precisa de los últimos movimientos de Anita. Posteriormente, un informante dio aviso a la policía sobre el Holden robado, lo que condujo a la captura de los sospechosos. Antes de finalizar el mes de febrero, los 5 hombres habían sido arrestados e imputados por el asesinato. Los hermanos Murphy, Leslie de 22, Gary de 28 y Michael de 33, John Travers de 18 y Michael Murdoch de 19. Al momento de su detención, todos se declararon inocentes. Los primeros en ser detenidos exactamente el 21 de febrero fueron John Travers y Michael Murdoch. El arresto tuvo lugar mientras se encontraban en la casa de un tío de John Travers. Ese mismo día también cayó Les Murphy, quien se hallaba en la casa de John Travers. Michael Murdoch y Les Murphy fueron puestos en libertad bajo fianza después de ser acusados por cargos relacionados con el robo del vehículo. Por su parte, John Travers, quien admitió haber robado el auto y entró en contradicciones sobre el asesinato, fue dejado bajo custodia policial. Pidió que contactaran a una amiga de la familia para que le llevara cigarrillos. El joven entregó el número de teléfono a la policía y los oficiales se pusieron en contacto con la mujer, apodada Miss X, quien accedió a ayudar con la investigación y en el momento de visitar a John Travers llevaba un dispositivo de grabación oculto. John Travers confesó el crimen a Miss X, quien fue puesta en un programa de protección de testigos. Todos estábamos borrachos y ella nos vio, así que solo la corté, le dijo. Luego la mujer fue a la casa de Michael Murdoch, quien estaba en libertad bajo fianza, usando el micrófono oculto y también logró captar sus declaraciones. El 24 de febrero de 1986, el menor de los Murphy, Michael Murdoch, y John Travers fueron acusados formalmente del asesinato en el tribunal de Bankstown. Michael Murdoch llevó a los investigadores hasta la parada de autobús donde secuestraron a Anita. El detective Kennedy le preguntó si él había ayudado a subirla al auto y dijo que sí. Sin embargo, negó haberla violado. Los rostros de los 2 hermanos Murphy, que seguían prófugos, se difundieron por todos los medios. Un hombre los identificó y avisó a la policía que 2 sujetos que coincidían con la descripción se ocultaban en un departamento en Glenfield, en el suroeste de Sydney. Finalmente, los 5 perpetradores fueron aprehendidos y acusados del asesinato. Los detectives encontraron a Mick Murphy en el interior viendo televisión y Gary fue sometido cuando intentaba huir del lugar, pero una pared de policías se lo impidió. Las fotos y videos de los arrestos estaban por todas partes. Fue muy comentada la correspondiente a la detención de Gary, quien después de participar en uno de los crímenes más brutales que ha conocido Australia,
mojó sus pantalones cuando la policía lo atrapó. En su declaración al detective Ian Kennedy, Michael dijo que el 2 de febrero los 5 habían estado bebiendo en un hotel en Dunside hasta las 8 de la noche, y que cuando salieron de allí e iban camino a Windsor, vieron a Anita. Mick aseguró además que no quería que John Travers la matara. Los 5 perpetradores provenían de ambientes desfavorecidos, y hasta el 2 de febrero se habían mantenido como delincuentes menores, pero eran conocidos por sus crímenes en todo el oeste de Sydney. Entre todos, sumaban alrededor de 50 condenas previas por robo a mano armada, asalto, robo de autos, allanamiento de morada, uso de drogas, violación y fuga de la custodia legal. Los hermanos Murphy crecieron en una familia de 9 hijos. El mayor de ellos, Michael, quien fue enviado a vivir con su abuela a los 12 años de edad, había pasado buena parte de su vida en prisión y había escapado de la correccional de Silverwater. Gary, el de en medio, quien tenía un carácter violento, también arrastraba varias condenas. Una discapacidad auditiva afectó su educación y a temprana edad se insertó en el mercado laboral. Era considerado un trabajador capaz hasta que entró en el mundo del crimen, e impulsado por su gusto por los autos, comenzó a robarlos, lo que lo llevó a enfrentar varios cargos. Leslie, el menor de los hermanos, no se quedaba atrás. A sus 22 años, había enfrentado varios delitos relacionados con robo. En cuanto a John Travers y Michael Murdoch, se trataba de amigos de toda la vida, quienes desde sus años de adolescencia habían estado involucrados en agresiones sexuales a mujeres y hombres homosexuales. John Raymond Travers era el menor de la banda, pero eso no impidió que fuera su líder. Criado en la pobreza en Blacktown, era el mayor de 8 hijos de padres adolescentes. A los 14 años ya era un alcohólico y se la pasaba entrando y saliendo de instituciones. Expulsado de la escuela en 10º año, el joven, quien dependía para vivir de las prestaciones por el desempleo, después que su padre se fue de la casa, también recurrió a robar animales de hogares cercanos para mantener a su familia. Cuando la salud de su mamá se deterioró y fue hospitalizada, lo enviaron a vivir con familias de acogida, al igual que sus hermanos. John Travers había acumulado un historial delictivo que incluía comportamiento sexual violento y bestialidad. Algunos testigos declararon que en varias ocasiones había comprado una oveja viva para cortar su garganta mientras la sodomizaba y después cocinar sus restos en un asador. Michael Murdoch también pasó gran parte de su infancia en prisiones juveniles donde fue víctima de abuso sexual. John Travers, Michael y Gary se habían conocido en locales de Dunside bebiendo y fumando marihuana. La comunidad estaba enardecida por el brutal asesinato. La indignación general se hizo evidente a las afueras del Tribunal Forense de Westmeath, el día que los acusados fueron presentados para su primera comparecencia. Los manifestantes, entre quienes destacaba la presencia de enfermeras uniformadas, colgaron un muñeco con una soga y portaban pancartas clamando por la pena de muerte para los culpables. Para evitar que la situación se saliera de control, las autoridades desplegaron un gran número de oficiales de la ley. No obstante, la multitud los sobrepasó y se abalanzó sobre la furgoneta de la prisión y golpeó con furia los costados del vehículo mientras gritaban contra los imputados. El proceso por el asesinato de Anita Covey comenzó el 16 de marzo de 1987 en el histórico Tribunal número 5 de Darlinghurst y fue calificado por la prensa como el juicio del siglo. Pero el cambio en la declaración de culpabilidad de uno de ellos, John Travers, para evadir el juicio, justo antes de que comenzaran los procedimientos, dio lugar a una publicación de The Sun en la que además se ofreció información clave que fue considerada como potencialmente perjudicial acerca de Michael Murphy, lo que llevó a dar de baja al jurado. Cuando finalmente se inició el proceso legal, que se extendió por 54 días, la defensa de los otros 4 acusados trató de convencer al jurado de que como John Travers tenía el cuchillo que mató a Anita, él era el único culpable de su muerte. Sin embargo, la corona sostuvo que sin importar lo que cada uno de los hombres hizo esa noche,
Todos eran igualmente responsables del asesinato. Alegó que, como los 4 estaban al tanto de lo que probablemente haría John Travers, eran culpables de un propósito común y las confesiones de cada uno de ellos ayudó en ese sentido. No obstante, la defensa alegó que las confesiones se obtuvieron por la fuerza. El fiscal de la corona era Alan Sanders, un hábil abogado con gran experiencia, quien se encargó de describir con lujo de detalles la terrible experiencia que vivió la joven víctima antes de ser cruelmente asesinada. El primer testigo llamado al estrado fue el padre de la víctima, Gary Lynch, quien ofreció una identificación formal de su hija. Tanto él como su esposa Grace asistieron todos los días a las audiencias del juicio y siempre se comportaron con gran dignidad, incluso cuando debían compartir con los abogados de los asesinos en las filas para revisión a la entrada del juzgado. Las evidencias presentadas por la parte acusadora incluyeron la afirmación de Gary Murphy, quien dijo haber escuchado a su hermano Michael cuando le decía a John Travers que hiciera lo suyo justo antes de matar a Anita. El tribunal también escuchó el testimonio de una vecina de John Travers, quien aseguró haber sentido un olor extraño proveniente de un fuego encendido en el patio de John la noche del crimen. Alrededor de la fogata, logró ver a los 5 acusados bebiendo cerveza y hablando en voz alta. Esto coincidía con información aportada por los imputados, quienes confesaron a la policía que habían quemado la ropa y demás pertenencias de Anita. Para llegar a un dictamen, el jurado deliberó todo el día y fue encerrado en un lugar secreto durante la noche. En horas de la mañana del 10 de junio de 1987, estaban listos para dar su veredicto. Los 5 fueron hallados culpables de agresión sexual y asesinato. La audiencia de sentencia fue el 16 de junio y comenzó con un ligero retraso porque los padres de Anita no habían llegado al tribunal. El juez entró al recinto y se sentó. Luego ingresaron los 5 acusados, a quienes se veía juntos por primera vez desde el comienzo del juicio. En la sala se respiraba tensión y había muchas emociones en los presentes. Si bien todos pensaban que serían sentenciados a cadena perpetua, quedaba por saber si podrían optar por su liberación algún día. Al juez Maxwell, un hombre experimentado y tranquilo, se le llenaron los ojos de lágrimas cuando leyó el fallo, e incluso tuvo que tomar un poco de agua antes de continuar. En su veredicto se refirió al crimen como uno de los más horribles ataques físicos y sexuales, un asesinato calculado, hecho a sangre fría, por lo que los responsables debían recibir la misma misericordia que otorgaron a su víctima. El quinteto fue condenado a prisión perpetua más tiempo adicional para evitar que pudieran ser liberados. El juez leyó cada una de las 5 sentencias. Los asesinos nunca serían puestos en libertad. La corte estalló de emoción. 33 años y 19 días después, el 21 de febrero de 2019, Michael Murphy murió en el hospital de Long Bahia, cerca de la medianoche, a la edad de 66 años. El informe forense reveló que el hombre se encontraba en cuidados paliativos en el centro de salud, debido al deterioro que había sufrido por complicaciones de una enfermedad hepática viral crónica. Según el texto, en marzo de 2018, al convicto se le había informado que padecía un carcinoma hepatocelular bien diferenciado, con otros más pequeños en el lóbulo izquierdo, y diseminación metatástica, y se le explicó que el diagnóstico estaba siendo revisado por otros especialistas. Entonces aceptó ser transferido de Goulburn al correccional de Long Bay para una revisión oncológica. Poco después se le comunicó que presentaba insuficiencia hepática, pero su salud ya se había visto comprometida anteriormente. Fue tratado por asma, uso de drogas, úlcera péptica sangrante, hernia de hiato, pérdida de audición, ansiedad y autolesiones. Al saber que uno de los asesinos de su esposa había muerto, John Covey expresó sentirse satisfecho. Mientras estaba en el hospital, a Michael Murphy se le preguntó si quería disculparse con la familia de Anita Covey, pero no mostró ningún remordimiento. Su respuesta, más que algo contundente, fue otra cuestión.
Preguntó por qué tenía que disculparse con alguien cuando a él lo estaban tratando mal. Meses después, en junio del mismo año, su hermano Gary, para ese momento de 61 años, fue atacado por un grupo de hombres en las duchas de la cárcel de Long Bay. Producto de la agresión, sufrió severas heridas en la cabeza y fue trasladado al hospital. A su salida del centro de salud, sería la primera vez que se le veía en décadas, luego de que fue sentenciado por el horrendo crimen. La muerte de Anita dejó una profunda y dolorosa herida entre sus seres queridos y en toda Australia. Tras el funeral, John Covey sentía que necesitaba alejarse del exceso de publicidad que se le dio al caso. Entonces se fue a Estados Unidos. Allí comenzó a usar heroína, cocaína y a abusar del alcohol. Cuando un periodista lo localizó y tocó su puerta en Michigan, sintió que era el momento de volver a Sydney. Su apellido era relacionado permanentemente con Anita y con las circunstancias de su muerte. Así que en 1987 decidió cambiarlo por Francis. 3 décadas después del espantoso crimen, compartió con el Daily Telegraph que se culpó siempre por su muerte. Evitó durante mucho tiempo asistir a los servicios conmemorativos y solo fue a la tumba de Anita una vez 10 años después de su muerte. Posteriormente, en abril de 2016, y ya separado de su segunda esposa, fue con su hijo Daniel para cambiar de nuevo su nombre a John Covey. Para Gary y Grace Lynch, los padres de quien en vida fue una hermosa enfermera y ex reina de belleza, la muerte de su hija también fue devastadora, pero su dolor y su impotencia se convirtieron pronto en una fuerza transformadora. La periodista Julia Shepard, quien tuvo la oportunidad de conocer a los Lynch semanas después de su terrible pérdida, compartió su experiencia y recordó que Gary le comentó que temía que de no usar la rabia que le producía la muerte de su hija para contribuir a la sociedad, eso podría acabar con él y con su esposa. Por ese motivo, años después aceptó un puesto en el Comité de Revisión de Perpetradores de Delitos Graves. Pero además, los Lynch fueron una pareja que siempre se mostró dispuesta a ayudar con base en su propia experiencia. Por ello, aceptaron una solicitud que les efectuaron los agentes Gary Hesketh e Ian Kennedy, quienes en su momento les notificaron de la muerte de su hija, para que hablaran con los investigadores más jóvenes sobre su vivencia como víctimas de la delincuencia. Posteriormente, en 1993, el mismo Ian Kennedy les pidió conversar con los padres de Ebony Simpson, de 9 años, quien fue secuestrada y asesinada un año antes al suroeste de Sydney. Christine y Peter Simpson no se resignaban a la muerte de su pequeña, y uno de los agentes pensó que los Lynch podían ayudarlos. Ese sería el primero de muchos encuentros que llevaron a la conformación del Grupo de Apoyo a las Víctimas de Homicidio para dar soporte a las familias de crímenes atroces. Como parte de su cruzada, los Lynch también trabajaron para que en el país se establecieran penas más fuertes. Shepard afirmó que entre los logros del grupo se cuenta la aprobación, en 1995, de la Ley de Cadena Perpetua Obligatoria. Gary, quien padecía de Alzheimer, murió el 14 de septiembre de 2008 a los 90 años. Grace lo sobrevivió 5 años y falleció en 2013 con 88 años, debido a un cáncer de pulmón. En febrero de 2015, al cumplirse 29 años de la muerte de Anita, algunos oficiales retirados que trabajaron en el caso y los familiares de Anita organizaron el primer servicio conmemorativo público en el Parque Memorial Pine Grove. Gary Raymond, inspector en jefe retirado, dijo que nunca podría olvidar a Anita y que tras la muerte de sus padres era una obligación seguir honrando y celebrando la vida de la joven. La hermana de Anita, Catherine, quien tenía 20 años cuando ocurrió el horrendo crimen, recordó en una entrevista en 2019, después de la muerte de uno de los asesinos, que se sentía perdida después de lo ocurrido ese fatídico día. Extraño no tenerla allí para ser parte de esto, para compartir, para tener a alguien con quien hablar, para intercambiar cosas. También expresó entonces que se sentía alentada por el legado de su madre, que incluye Grace's Place,
un centro mundial para niños afectados por el homicidio que estableció el Grupo de Apoyo a las Víctimas en el oeste de Sídney. La iniciativa busca ofrecer ayuda a los pequeños que sufren la pérdida por asesinato de un ser querido. La respuesta de la familia Lynch, después de la traumática pérdida de su querida Anita, no solo es un ejemplo de superación, sino también de entrega y compromiso por los demás, de amor por el prójimo. Gracias a su obra, sigue vivo el deseo de Anita de ayudar a los otros a través de su profesión. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. El asesinato de Anita impactó a toda una sociedad, la cual hasta el día de hoy sigue recordándola con cariño. Los sueños de una joven australiana se vieron truncados, y su vida terminó antes de lo debido, de manera violenta, por un grupo de personas que el día del asesinato dieron rienda suelta a sus más oscuros deseos.